Cuando Dios estaba allí dándole la ley a Moisés en el monte Sinaí, le estaba describiendo exactamente cómo era el espíritu que había de recibir los creyentes en el día de hoy. En aquel día Dios le estaba diciendo: no tendrás ningún Dios falso delante de mí. No te hagas ninguna imagen, ninguna escultura de lo que está arriba en el cielo o abajo en la tierra. No te inclines a ella, no las honres, porque yo soy celoso. Yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad tuya sobre tus hijos y los hijos de tus hijos, hasta la tercera y cuarta generación. No lo hagas. Dios le estaba diciendo: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo descansarás, porque yo, el que creo todas las cosas, trabajé 6 días, y en el séptimo descansé y reposé de toda mi obra. Dice: honra a tu padre y a tu madre, para que se alarguen los días que Jehová tu Dios te da sobre la tierra. Dice: no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no mentirás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo, ni el carro de tu prójimo, ni la mula de tu prójimo, no lo harás. Y Dios allí le estaba dando una descripción de lo que era verdaderamente el espíritu que iban a recibir los creyentes en aquel tiempo. Era solo una descripción, no era el mismo espíritu lo que Dios estaba dando. Pero la misma escritura recoge y dice: haz estas cosas y por ella vivirás. La escritura enseña que aquel que hiciera esas cosas, y es obvio, recibiría el espíritu de vida. Es obvio, porque aquel que hiciera esas cosas realmente tendría el espíritu de vida, porque solo el espíritu de vida podría llegar a hacer estas cosas. Pero Dios, como vemos en el libro de Romanos, Dios tenía un plan: mostrarle al mundo la incapacidad, la falta, la necesidad que tenía de eso. Mostrarle esto al mundo y que los hombres cayeran de su ego y vieran verdaderamente que eran pecadores. Dios, en su infinita misericordia, teniendo en cuenta el plan que iba a hacer, envió a su Hijo a la cruz del Calvario. Aquel que podía y hizo todas las cosas que mostró la ley. Él vino, vivió bajo la ley, como dice la misma escritura, y murió en la cruz del Calvario en manos de hombres pecadores por el consejo de Dios, porque Dios ya lo había determinado. Murió allí en la cruz del Calvario en manos de pecadores sin cometer un pecado. La culpa fue cargada sobre él, como dice la Biblia. Dice en Romanos 8:3, Romanos 8:4, dice que Dios, enviando a su Hijo en forma de carne de pecado, a causa del mismo pecado que había en el mundo, Dios lo envió para condenar el pecado en la carne, dice la Biblia. Dice: para que la justicia de la ley, para que todo lo que la ley decía, dice la Biblia, sea llenado a plenitud en nosotros, que no andamos conforme a la carne, que no andamos buscando aún el espíritu de vida en la carne, no, sino los que andan en el espíritu, hablándole a los creyentes que ya se arrepintieron y que ahora recibieron el espíritu, porque ellos vivían creyendo que podían por sus obras alcanzar el espíritu de vida, y de eso es de lo que el hombre debe de arrepentirse. Arrepentimiento es la palabra metanoia, que significa cambio en el intelecto, cambio mental, cambio de rumbo, es lo que significa esta palabra. El hombre en su entendimiento cree que debe ser bueno, que debe hacer buenas acciones, y eso lo llevaría a ser bueno y amar. Y es todo lo contrario. Dios le mostró su ley al pueblo de Israel para que vieran lo incompetente que ellos podían ser, para que vieran la necesidad que tenían del amor verdadero en ese entonces, para Dios trazar un plan mejor. Para Dios trazar un plan mejor a través de Jesucristo, regalar su espíritu de amor y de vida al hombre que creyera solo por gracia, y para eso buscó una obra gloriosa de la cual aquel que cree en ella recibe este espíritu de vida y este espíritu de amor, como dice la Biblia, y de dominio propio.
Cuando el hombre recibe este espíritu de amor, el amor en su interior de forma espiritual, no de forma fraternal como los hombres aman, sino un amor sincero en su interior, los lleva en pos de Dios, los lleva en pos de hacer el bien, como dice la Biblia, dice la Escritura, porque el que ama ha cumplido la ley, por supuesto, porque el que ama no hace mal, dice, porque el amor no hace mal al prójimo, y esa es la realidad y lo que Dios quiere que tú recibas hoy. La Biblia enseña, dice, primera de Juan, capítulo 4, versículo 9, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Y Juan 1:4-10, que es el versículo siguiente, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, claro que no, antes bien hemos pecado una y otra vez. Dice, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Todo lo que la ley demandaba de nosotros, y nosotros somos incumplidores de cualquier cosa que la ley mande, se convierte en pecado, porque la transgresión, el pecado, es ir en contra de la ley de Dios. Por eso dicen, esto consiste el amor. Capaz que alguien piense que haciendo algo para Dios, reciba el amor. Y no es así. El amor tiene otro, ¿cómo se dice esta palabra? Otro vector. El vector no es del hombre a Dios. No. Aunque muchos digan, Él es el centro, hay que adorarle. Sí, pero ese no es el vector, hermano. Él es el centro, hay que adorarle, pero en esto consiste el amor y Dios quiso mostrarlo en estos versículos y en toda la Escritura, para que usted sepa. Dice, en esto consiste el amor, no en que en que nosotros hayamos amado a Dios. Dice, no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios. Todos sabemos que a una nos desviamos, como dice la Biblia, no hay ni uno bueno, ni uno que haga el bien. Dice, veneno hay en sus lenguas. Por supuesto, todo lo que habla engañan. Todo lo que hablamos es en engaño. Todo lo que podemos decir bueno siempre tiene algo malo detrás. Como dice la Escritura, dice, no hay ni uno que haga el bien, ni uno que busque a Dios, ni uno que entienda. A una se corrompieron, a una se desviaron, se hicieron inútiles, dice la Escritura. Inútiles, se hicieron inservibles para Dios, para el que los creó. Por eso dice ahora, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en favor, en propiciación por nuestros pecados. Esto es lo que enseña la Escritura. La Escritura enseña que Dios envió a su Hijo a cubrir cada uno de nuestros pecados, porque el cielo pide una perfección y hay un solo hombre perfecto que es Cristo. Él es el espíritu de vida. Él tenía el espíritu de amor por las obras de la ley, pero ningún hombre por medio de las obras de la ley puede recibir el espíritu de amor porque está muerto, está esclavizado al pecado, como enseña la Escritura. El único modo que el hombre tiene de recibir el espíritu de vida es entendiendo la obra de nuestro Señor, conociendo la obra de nuestro Señor y atesorándola en su corazón. Atesorándola para Él, tú allí en tu casa, en tu habitación, sin que nadie te vea, da igual. La salvación te llevará, tendrá resultados, o sea, que la Escritura enseña. O sea, la salvación no es hacer obras, no es, ahora tengo que hacer esto, ahora tengo que ir a la iglesia, ahora tengo que predicar el evangelio. No, hermano. La salvación te lleva a hacer todas esas cosas, pero tú no eres el que haces nada. Por eso dice la Biblia, por gracia soy salvo por medio de la fe, no por obra, para que nadie se gloríe. Y dice la Escritura, Efesios 2:9, Efesios 2:10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios había preparado de antemano. No son tus obras, son las obras de Cristo en ti, son las obras del amor de Dios, cual fue derramado en nuestros corazones. Ese amor es el que me lleva a buscar a mis hermanos. ¿Por qué? Porque hay
pocos hombres que aman a Dios. Y yo necesito, hermanos, que estén conmigo. Adorar al Señor, aquel que me salvó. Ese amor que está en mi interior es el amor que me lleva a obrar. Por eso dice, no importa la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Eso es lo que importa, dice la Escritura. La fe que obra por amor. La fe que obra por amor. La Biblia enseña que por medio del entendimiento es que el hombre crece en todos los aspectos. El hombre es salvo por medio del entendimiento. El hombre es salvo, es santificado por medio del entendimiento. Lo dice la Escritura, no por obras para que nadie se gloríe. Las obras son solo el resultado, pero ni siquiera es un proceso que el hombre tenga el control. Ni siquiera es un proceso como enseñan en muchas iglesias que dicen el hombre tiene que luchar contra su pecado, contra el pecado. No, quien luchará contra el pecado es el Espíritu de Dios en tu interior, el amor que fluye como una corriente de agua viva, te impondrá en tu interior tantos malos deseos por el pecado que te apartará de ello, sin tú ni siquiera darte cuenta. Dice la Escritura, como si vivieses en el mundo, aún vivís bajo rudimentos y mandamientos de hombres que dicen, no toques, no gustes, no hagas aquello. Dice, estos ciertamente tienen buena reputación en culto voluntario, en duro trato del cuerpo y verdaderamente como que se ve muy bien, dice Pablo en este texto. Pero dice, pero esto no tiene ningún efecto contra el apetito de la carne. Porque lo que hace morir el apetito de la carne es verdaderamente el amor que fluye en tu interior, recibido por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura de Él, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, pero no son las buenas obras tuyas, son las obras de Él, que Él hizo desde antes de la fundación del mundo. Obras suyas que emanan del amor recibido por medio de ese amor. Por eso la Biblia enseña y dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, hermano. También quiero enseñarte algo por si esto no es suficiente para arrepentirte y volverte a la fe, al entendimiento. La Biblia dice, en Juan 17, versículo 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a mí, que me has enviado. Solamente eso dice la Escritura. Conocerte es la vida eterna, a ti, Padre. Conocerte a ti, que verdaderamente exiges perfección, verdaderamente tu ley es santa, pura y perfecta, pero hay que conocerme a mí también. ¿Por qué? Porque tú fuiste el que me enviaste para que ellos fueran perfectos en mí, para que ellos renuncien a su vida inmunda, a sus vestiduras inmundas que delante de ti no alcanzan. La balanza no es suficiente para alcanzarte, Señor, para tener en ellos mismos al Dios vivo, para tener en ellos mismos el espíritu verdadero de amor y de dominio propio. No alcanza su balanza, Señor. Por eso es necesario conocerme a mí, Juan 17:3, que me has enviado para perdón de sus pecados verdaderamente, porque solo una conciencia limpia, como dice en Timoteo versículo 1, o sea, primera de Timoteo versículo del 2 al 4, ahí dice, para esto, Timoteo, te dije que no te fueras de Macedonia o de Éfeso, no recuerdo bien, dice, para que enseñes a algunos que no sigan enseñando fábulas, genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación que es por fe. Edificación que es por fe. Dice, y dice más adelante, y el propósito de este mandamiento es para que la gente reciba el amor. El amor nacido de un corazón limpio, de una fe que no es fingida, ¿entiendes? De una conciencia limpia. Y eso solo puede producirse cuando un hombre cree en nuestro Señor Jesucristo. Y para si todavía aún necesitas que te siga mostrando
esta cosa. Dice en Romanos 12, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, porque este es vuestro culto racional. Dice, porque este es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Ahí Pablo ya nos está enseñando a un creyente que en este siglo hay hombres que tienen una apariencia, pero no verdaderamente viven lo que la fe enseña. Pablo está diciendo, no os conforméis a este siglo, sino sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es lo que él dice. Él dice, no, ahora hagan todas las obras que puedan, ahora santifíquense y luchen contra el pecado. No dice eso. Sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, porque este es vuestro culto racional. Dice, este es vuestro culto racional. Y dice también en 2 de Tesalonicenses, advirtiendo a los hombres de qué, advirtiéndolos de el inicuo que vendría, el misterio de la iniquidad, el falso profeta, el anticristo, advirtiendo de él, dice que este hombre se sienta en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios como si fuera Dios. O sea, no dice en el trono del mundo, no, dice se sienta en el templo de Dios, como si fuera Dios, haciéndose pasar por Dios. Dice así la escritura. Ahora dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y ahora mira lo que dice, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Tenga usted cuidado con eso. Que tenga muy buen día y que en esta mañana haya aprendido que el amor de Dios es algo que se recibe y luego es algo que tú expresas. Tú primero tienes que recibir el amor de Dios para poder darlo. La misma escritura dice, ningún hombre puede dar de lo que no tiene. Y tú necesitas recibir el amor de Dios, primero que nada, para después darlo, para después expresarlo. Que tengas muy buen día.